Los estandartes de Roma han caído sobre el fango, al igual que 50.000 cadáveres. La pesadilla tiene un nombre: Aníbal, el cartaginés invencible. La batalla librada en Cannae pasó a los anales de la historia. Se abalanzó sobre las poderosas legiones romanas como un vendaval. Aún así, el ensangrentado campo de batalla de Cannae no convirtió a Aníbal en el conquistador de Roma. De hecho, su mayor triunfo significaría en realidad el principio de su propio final. Imperio. El final de la cuenta atrás. Aníbal, la caída de Cartago. Los historiadores le consideran un genial estratega, uno de los líderes militares más grandes de todos los tiempos. Se hizo famoso gracias a sus elefantes, así como a sus tácticas y a su arrojo. ¿Acaso es Aníbal un gran desconocido de la historia? Su hogar estaba en África, pero su objetivo en la vida fue acabar con el naciente imperio romano. Era un hombre de múltiples rostros. Algunos le consideraban falto de escrúpulo y cruel, una bestia sedienta de sangre. Otros, en cambio, elogiaban su devoción a los dioses, su sentido de la responsabilidad, su modestia y el gran interés que mostraba por el bienestar de sus hombres. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? El antiguo rey Lisandro dijo una vez: un líder militar ha de reunir en su persona las características del lobo y del león. Aníbal era ambas cosas. El mundo en el que nació Aníbal, allá por el tercer siglo antes de Cristo, estaba dominado por las intrigas y las ansias de poder. Su hogar era Cartago, una ciudad legendaria situada en la costa del actual Túnez. El paso de los siglos la ha hecho desaparecer. Hoy en día, solo quedan las ruinas de lo que hace 2000 años fuera una floreciente ciudad, gran metrópoli de comerciantes y mercaderes. Los cartagineses eran conocidos por estafar a los compradores, y según cuenta la leyenda, incluso la propia Cartago nació de un ardid. Se dice que Dido, una princesa fugitiva, antecesora de Aníbal, llegó atravesando el mar desde la ciudad de Tiro en el Líbano de hoy en día. La princesa sin hogar pidió al príncipe africano un pedazo de tierra. El mezquino cacique le ofreció todo el terreno que pudiera cubrir con la piel de un buey, pero infravaloró la astucia de la princesa, que cortó la piel en múltiples y finísimas tiras. Unidas por los extremos, cubrían un área tan extensa como el territorio costero sobre el que se fundó Cartago. Hay algo de verdad en el relato. Los cartagineses, efectivamente, son descendientes de los fenicios, un pueblo que vivía en la costa mediterránea de lo que hoy es el Líbano. El mundo le debe a los fenicios un invento extraordinario, el alfabeto moderno. Los ancestros de los cartagineses también trajeron con ellos la religión de Oriente Medio. Adoraban a dioses como Baal, Hamon y Tanit, a los que dedicaban incluso sacrificios humanos. Además, los cartagineses también heredaron de sus antepasados fenicios la técnica de extracción de la púrpura de la concha de los múrices, una sustancia que en tiempos antiguos era muy preciada. Como en la moderna Túnez, una población de etnias muy variadas se mezclaba abarrotando las calles de Cartago. En el antiguo bazar podían oírse lenguas de todos los pueblos que bordeaban el Mediterráneo, pues atraía a los comerciantes de todo el mundo conocido.
Cartago era ante todo y sobre todo una potencia comercial, y en tiempos antiguos los mayores beneficios los producía el comercio. El comercio era un negocio arriesgado, especialmente por los viajes marítimos a los que obligaba, pero también era la actividad más lucrativa. El comercio implicaba navegar. Los cartagineses eran valientes marineros. Visitaban todas las costas, desde Egipto a España, osando incluso a aventurarse en el océano Atlántico hasta la frontera última del mundo conocido, que estaba delimitada por Inglaterra y las Islas Canarias. Ya en el siglo III a.C., los antepasados de Aníbal eran los dueños indiscutibles de los mares. Ninguna otra nación igualaba su coraje ni sus técnicas de navegación. Cartago debía toda su riqueza y poder a su flota. El puerto constituía el corazón de esta gran metrópolis. Todavía hoy pueden apreciarse en Túnez los perfiles de aquella antigua construcción. Quienes no conozcan el origen de estas lagunas podrían perfectamente creer que son un capricho de la naturaleza. Sin embargo, es innegable la intervención de la mano del hombre. Las lagunas no son más que los vestigios de una maravilla tecnológica del siglo III a.C. Las excavaciones demuestran que los cartagineses tenían cientos de dársenas de ladrillo donde amarraban los barcos para repararlos. La animación por ordenador nos permite reconstruir esta instalación con bastante exactitud. Los arqueólogos calculan que los cartagineses tuvieron que retirar 250.000 de metros cúbicos de tierra para ejecutar este ambicioso proyecto. Los marineros de la antigüedad quedarían atónitos al avistar la entrada a este extraordinario puerto. La esclusa, con un tamaño de 150 metros de anchura por 400 metros de longitud, se dragó de forma artificial. Los almacenes de los armadores y los comerciantes se alineaban en anchos muelles a ambos lados de la esclusa del puerto. Era el centro internacional de comercio de la época. Tras él, aunque perfectamente escudado por colosales murallas, se extendía el distrito militar inaccesible para los extranjeros. El centro de Cartago era el puerto naval. En la antigüedad estaba considerado como una maravilla mundial, una compleja instalación con dársenas para más de 200 barcos de guerra. Los atracaderos cerrados recuerdan a los modernos talleres. Eran los astilleros más avanzados de la época. Supervisándolo todo, en el techo de la instalación, estaba el almirantazgo controlando esta gigantesca puerta de embarque hacia el resto del mundo. Cartago dominaba todos los mares y las islas, especialmente Sicilia, la cual, por su cercanía, acabó siendo un puesto avanzado de la gran nación comerciante. Al norte, sin embargo, empezaba a gestarse el embrión de un poderoso enemigo, Roma. En aquellos días, la ciudad eterna aún estaba mucho camino de la resplandeciente metrópolis en la que acabaría convertida, pero ya albergaba todas las pretensiones de convertirse en una superpotencia. Sus soldados tenían fama de duros, despiadados y disciplinados. En cruentas y tenaces batallas, los legionarios no solo habían logrado subyugar a todos los pueblos en terreno italiano, confiando en la fuerza de las armas, sino que habían puesto sus miras en un poderoso enemigo, Cartago. Tras una guerra que se prolongó durante casi 20 años, Roma conquistó las colonias cartaginesas en Sicilia, Córcega y Cerdeña. Estas pérdidas llevaron a la ciudad norteafricana al borde de la ruina. Tales eran las circunstancias cuando nació Aníbal. La amenaza romana acechó su infancia como una sombra. A los 9 años, su padre lo obligó a jurar odio eterno a la ciudad del Tíber. La aversión a Roma cimentaba la educación de los cartagineses. Sospechamos que la infancia de Aníbal debió ser bastante solitaria. Una infancia abandonada a edad muy temprana por un fuerte sentido de la responsabilidad. La responsabilidad significaba lucha. Aníbal acompañó a su padre en sus incursiones en España, país que los cartagineses ocuparon para compensar la pérdida de las antiguas colonias. En una bahía de posición estratégica, fundaron una ciudad, Cartago Nova, la actual Cartagena. Desde allí, penetraron en la península, ocupada entonces por los pueblos celtas.
que no tiene que ver con la defensa militar, pero sí con la importancia estratégica para el Estado cartaginés, es la existencia en su inmediatez, en lo que hoy es conocido como la Sierra de la Unión, de unas riquísimas minas de plata y plomo. España en la antigüedad era la tierra de la plata. En la actualidad sigue siendo un gran productor de ese metal tan buscado por los cartagineses, aunque con la aprobación de Roma. Después de todo, el suministro de plata hacia el norte de África garantizaba el pago puntual de las compensaciones que Cartago debía a Roma como consecuencia de su derrota militar. España se convirtió en el segundo hogar de Aníbal. Al principio fue educado por un tutor privado, venido expresamente de Grecia. Sosilos, un erudito de Esparta, instruyó al muchacho que un día seguiría los pasos de su padre para transformarse en líder político y militar. Las materias clásicas en que le aleccionaba eran literatura griega, aritmética, geometría, astronomía y geografía. Amílcar, el orgulloso padre, llamaba a sus hijos Aníbal y su hermano pequeño Asdrúbal sus cachorros. Se suponía que estaban siendo educados para convertirse en el castigo de Roma. Y Aníbal tenía lo necesario para serlo. Su extraordinaria carrera se inició en España. Roma no pudo preverlo. Aníbal tenía 26 años y actuó como un temerario. Sitió la ciudad de Sagunto, en el Mediterráneo español, que era un protectorado romano. Fue una provocación perfectamente planificada cuyas consecuencias ya había sopesado de antemano el joven general. Los romanos no tolerarían el ataque a sus aliados sin entrar en acción. De este modo, la batalla de Sagunto fue el preludio de la guerra contra Roma. Resulta una curiosa paradoja de la historia que Cartago, la gran potencia naval, librara su segunda batalla contra Roma en tierra. Pero esta situación la forzaron los propios cartagineses por sus propias limitaciones. Después de todo, Cartago había sido obligada a abandonar su flota, y sin armada no había barcos para luchar contra Roma en el mar. Aníbal convirtió la necesidad en virtud y decidió batirse con los romanos en tierra. Aníbal quiso esta guerra, una batalla que decidiría a quién pertenecía el futuro, a Roma o a Cartago. 40.000 hombres, 40.000 caballos y 37 elefantes. Un inmenso ejército avanzaba hacia Italia. Aníbal sabía que debía tomar la iniciativa y llevar la guerra al Tíber. De lo contrario, hubiera tenido que enfrentarse a las legiones romanas en terreno cartaginés. Atravesó los Pirineos a marchas forzadas. Su primera meta era el sur de Francia. Los romanos también emprendieron la acción rápidamente y reubicaron sus tropas cerca de la actual Marsella. Ahí era donde planeaban interceptar al enemigo. Pero los cartagineses no aparecían por ningún lado. ¿Habían desaparecido de repente? Aníbal, el ingenioso estratega, eludió al enemigo y se trasladó al norte siguiendo el curso del Ródano. Los elefantes de guerra fueron su arma secreta, la que pretendía utilizar contra las legiones desde el Tíber. Pensaba desmoralizar al enemigo solo con el aspecto imponente de aquellos gigantescos animales con los que luego lo arrollaría. Pero antes de que las tremendas bestias pudieran emplearse contra los romanos, era necesario vencer a otro enemigo. Los Alpes, que constituían el único pasillo hacia Italia, ya que la ruta a lo largo de la actual Costa Azul no era más que un estrecho sendero por entonces. Una descomunal barrera de roca y hielo separaba a los cartagineses de su soñada victoria sobre Roma. Un plan que rozaba la locura. Pretendía que los pesados paquidermos del desierto africano ascendieran por rocas empinadas y pasadizos montañosos a casi 2000 metros de altura,
un esfuerzo sobrenatural tanto para hombres como para bestias. Y una increíble hazaña logística también. La comida para soldados y animales, el equipamiento para combatir el invierno y las armas debían portearse a través de las altas montañas y a temperaturas insufribles. No menos de 40.000 hombres, a los que se sumaban los 37 elefantes, debían atravesar los Alpes por estrechos pasajes y altitudes de vértigo. ¿Era el empeño de un loco o un plan legendario por el que aún hoy es admirado Aníbal? Hasta hoy, sin embargo, los expertos no han logrado ponerse de acuerdo respecto a la ruta tomada por Aníbal. La travesía de Aníbal por los Alpes sigue siendo una de las grandes incógnitas de la historia. Sin embargo, sí se sabe que los cartagineses tocaron suelo romano cerca de la moderna ciudad de Turín. Pero ¿cómo llegaron hasta allí desde el Valle del Ródano? Según las investigaciones actuales, existen dos posibles opciones: la ruta del sur, a lo largo del Durance, y la del norte que cruzaba el Valle del Isère. Ambas eran rutas comerciales perfectamente conocidas ya en aquella época. Pero ¿cuál de las dos decidió tomar Aníbal? De acuerdo con las descripciones de los antiguos historiadores, ambas rutas fueron posibles y quizá Aníbal utilizara las dos. Hay motivos para pensar que dividió a su ejército en dos facciones, a las que hizo avanzar por separado. Después de todo, las únicas vías que atravesaban las inhóspitas montañas hace 2000 años eran estrechos senderos en el fondo de los valles. El único modo posible para animales y humanos de caminar por aquí era en fila india. Por tanto, los 40.000 hombres que componían la tropa formarían una hilera de muchos kilómetros. La marcha tuvo que durar semanas. A todo esto hemos de añadir la escasez de alimentos que aquel terreno pedregoso ofrecía a los animales. La solución a este problema podría haber sido dividir en dos la expedición y hacer que cada uno de los ejércitos tomara una ruta distinta. Dividir el ejército en dos presentaba significativas ventajas logísticas para el abastecimiento de las tropas y para la velocidad de la marcha. Para Aníbal, además, no era una formación desconocida. Después de todo, ya había dividido en dos a sus tropas para cruzar el territorio entre el Ebro y los Pirineos. Desde lo alto del paso, el ejército veía toda la ruta que conducía a Italia. El objetivo parecía estar al alcance, pero en realidad aún les quedaba por recorrer el tramo más delicado del camino. Los Alpes eran un terreno prácticamente virgen. El descenso hacia Italia estaba bordeado por profundos precipicios. Lo que empezó como una maniobra táctica acabó causando un gran número de bajas. Cuando el ejército llegó a las cercanías de Turín, zona habitada por una tribu gala conocida como los taurinos, estaba extenuado, prácticamente desfallecido. Aníbal había retado al destino. ¿Acaso sobreestimó su propia capacidad? De acuerdo con las crónicas de la antigüedad, el paso por los Alpes le costó casi la cuarta parte de su ejército. Las pérdidas de elefantes fueron aún mayores. El arma milagrosa de Aníbal había fallado. ¿No fue una idea descabellada para empezar la pequeña Cartago contra la poderosa Roma? ¿Puede ganar Suiza una guerra contra Alemania? ¿O Lituania una contra Rusia? Es importante tener en cuenta las dimensiones. La población de Roma superaba con mucho a la de Cartago. Pero por el momento parecía que el cartaginés seguía imponiendo su voluntad sobre la de los senadores romanos, que tuvieron que ordenar el regreso de un ejército que estaba a punto de embarcar hacia África. El plan de Aníbal para obligar a Roma a mantenerse alerta en su propio territorio parecía estar dando resultado. Cerca del actual Turín, los romanos interceptaron al ejército cartaginés en un enfrentamiento de consecuencias nefastas. En plena batalla, el comandante romano resultó herido y cayó de su caballo.
Según las crónicas, su hijo Escipión acudió a salvarlo, arriesgando la vida en el intento. ¿Sería consciente este joven romano de que esta derrota sería solo un preludio de otros desastres más graves y de que el cartaginés se convertiría en un rival que cambiaría su propio destino? Estoy absolutamente convencido de que lo que Escipión sentía por Aníbal era admiración, a pesar de que le consideraba culpable de la herida de su padre. Publio Cornelio Escipión se convirtió en un adversario que admiraba y temía el genio del cartaginés e intentó superarlo. Escipión era un soldado perfectamente entrenado, inteligente y piadoso. Incluso de joven su rostro ya era conocido entre los romanos, pues era miembro de una de las familias más nobles de Roma. Escipión había recibido una excelente educación y un excepcional entrenamiento militar, lo cual le convertía en el enemigo mejor dotado de Aníbal y en un hombre que encarnaba las tradiciones más respetadas de Roma. Eran dos personalidades completamente opuestas. Por un lado, un hombre educado, con su elegante elocuencia, y por otro, un rudo guerrero, una especie de Blücher. Como el general prusiano Blücher, que nunca se quitaba el uniforme, Aníbal, desde muy pequeño, no conoció otra cosa que la vida salvaje y nómada de un soldado, relacionándose con los mercenarios de Cartago, galos, numidios, íberos y griegos. El ejército multiétnico, internado en territorio enemigo, formaba una piña en torno al carisma de su joven líder. Las fuentes coinciden en afirmar que Aníbal no era nada vanidoso, no pecaba de ninguno de los vicios típicos de un líder. Se vestía como un soldado ordinario, solo sus armas eran de calidad especial. Dormía con sus soldados, envuelto en su manta. Representaba todas las cualidades y hábitos de un militar. Era una fría mañana de invierno cuando Aníbal lanzó su segundo golpe. La escena de la tragedia fue el río Trebia. Las tropas movilizadas por Roma con la intención de dar caza al enemigo fuera de su territorio estaban frescas y descansadas. Pero Aníbal se apoyó en la rabia de sus soldados y condujo a los legionarios a través del río, convirtiendo las gélidas aguas del Trebia en sus aliadas. Roma cayó en la trampa de los cartagineses. Tiritando de frío, iniciaron la batalla en una tierra de cultivo. Todo salió conforme al plan. Casi congelados y exhaustos, los romanos lanzaron su ataque. La respuesta de Aníbal, un golpe letal. Su caballería con jinetes numidios e íberos emergió de entre los árboles. 10.000 romanos murieron a causa de las heridas infligidas por las armas cartaginesas, mientras las pérdidas de Aníbal se contaban solo en cientos. La derrota de Roma quedó sellada. Ganó grandes batallas porque no recurría a las tropas de infantería, sino sobre todo a las tropas más maniobrables, las fuerzas acorazadas, como diríamos hoy. Por aquel entonces era la caballería pesada y básicamente fue de ella de la que se sirvió Aníbal para derrotar a los romanos. Aníbal tenía otra arma secreta, una unidad especial más con la que amedrentar a los romanos. Los guerreros baleares iban a la batalla con una honda trenzada, un arma capaz de alcanzar en el objetivo con letal precisión. Los relieves históricos nos muestran aquella infantería ligera. ¿Era realmente capaz de infligir tan graves daños al enemigo? Un experimento demuestra el efecto de la antigua honda. La víctima es un muñeco dummy para pruebas de choques, de modo que podemos medir el impacto del proyectil en la víctima. Una cámara de alta velocidad revela el secreto de la técnica. Un movimiento circular produce una enorme fuerza centrífuga que catapulta la piedra hacia adelante con una potencia comparable a la de